y que siempre está siguiendo detrás de todo lo que está pasando y contaros la verdad de todo lo que está pasando. Hoy tenemos a un gran invitado, tenemos al gran comandante Molina, de verdad que vamos a tocar el tema Jack 42, de verdad que tenemos que escucharlo atentamente, darle las gracias por el esfuerzo que está haciendo porque se desvele la verdad y luego encima pues en estos tiempos de censura que tenemos nosotros censurado el canal de un ciudadano cualquiera, que hoy volvemos justo cuando acabe este programa a emitir después de una semana de castigo, estamos viviendo este medio y hace que la importancia de estos medios tan pequeñitos, tan motivados como el nuestro, como Onda España o el canal nacional cualquiera o Canal 5 Radio, que le envío un gran besazo a nuestro querido Julio García y a nuestro Raúl y a todo su equipo por seguir luchando por todos nosotros. Y de verdad quiero darle paso a Katy, dar las gracias a toda la gente que ha elegido la radio, este medio libre, donde nosotros damos información, os damos opinión, os damos entrevistas y vosotros ponéis las imágenes de todo. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando dentro de España, pero sobre todo a la gente de fuera de España, españoles que están fuera de nuestra patria, hermanos latinoamericanos de Hispanoamérica que eligen Onda España para estar un poquito más cerca de su tierra madre o de su casa. Katy, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, José María. Buenas noches al comandante Molina y a todos nuestros oyentes. Pues bueno, el tema de hoy es un tema pues bastante delicado de tocar, pero hay que sacar a la luz la verdad, siempre la verdad. Por eso nuestro programa se llama El Suelo de la Verdad. Precisamente el 26 de mayo de 2003, 62 militares morían en el accidente del Jack 42, el avión en el que viajaban de vuelta a casa después de una misión de paz de 4 meses en Afganistán. Pues tuvo un tremendo accidente y, como hemos dicho, 62 militares fallecieron. Buenas noches, comandante Molina. Buenas noches. Pues, buenas noches. Muy buenas noches, comandante. Buenas noches, José María. Se oye bien, ¿verdad? Tenemos Perfectamente. Sí, se oye perfectamente. ¿Nos puede, por favor, hablar de Hombres Buenos, Jack 42? Hombre bueno. Hombre bueno es Algunos Hombres Buenos. Es una película. Es una película de Jack Nicholson, Tom Cruise y se me ha olvidado la actriz femenina el nombre, aunque tengo Demi Moore. Y luego tenemos también como actor secundario al gran actor que hizo Footloose, que ahora se me ha ido, pero lo tenía en la cabeza. Una gran película de juicios militares, de verdad, del cine de oro de los años 90. Sí, es una película sobre justicia militar, ¿no? Algunos Hombres Buenos es una película sobre justicia militar en que al final prevalece la justicia gracias a que la justicia militar funcionó el abogado militar que defendía a un soldado frente a un coronel. En el caso del Jack 42 no ha habido justicia militar, siendo un hecho militar, unas contrataciones militares, unas negligencias en las contrataciones militares, otras negligencias en el trato de los fallecidos, que todo va a redundar en lo que es ocultar rápidamente las negligencias y las corruptelas en el Ministerio de Defensa. Por eso la palabra podría ser Algunos Hombres Buenos si este juicio, que se espera, un juicio militar, se lleve a cabo. Señor, mi comandante, si no le molesta le llamaré así. Bueno, comandante nada más, comandante Molina, porque Molina. No tenemos relación de dependencia el uno del otro, somos independientes. No. Somos la verdad independientes. Que esto será el principio y hablando de películas, de otra gran película, de una gran amistad, la verdad. Encantado.
Me gustaría, comandante Molina, que empezáramos a aplicar todo lo que pasó desde el principio, porque esto nos pasó en una generación, hace un tiempo bastante, o sea, no ha sido una actualidad, y hay gente que cuando pasó esas cosas era pequeño y nos está viendo ahora mismo en la radio. ¿Qué pasó exactamente? O sea, primero los hechos, es decir, para que la gente se vaya empezando a entender lo que pasó, y luego saltemos al trato político, porque me recuerda mucho el trato político de este accidente al uso político del 11M. Parecido, parecidísimo, muy parecido. Muy parecido. Bien, el 11M se produce en el 2004. El Jack 42 se produce en el 2003. Se produce en un escenario militar y político en que en el 2003 ya prácticamente las estructuras militares de defensa pues se las han repartido, se han vendido prácticamente todos los cuarteles, o se han entregado los cuarteles a las diputaciones, a los ayuntamientos, los militares lo han quitado de todos los sitios, los hospitales militares lo han cerrado y quedan 4 militares en 4 bases en una cosa que le llaman el ejército de proyección. El ejército de proyección. Es decir, que los militares pasan a ser, en España en los años 90 y primeros 2000, pasan a ser unos apestados muy preparados para ser proyectados, pero que no tienen relevancia alguna dentro de lo que es la defensa nacional. Están apartados en 4 bases y han sido llevados de un sitio a otro, de una ciudad a otra, conforme le iban cerrando sus cuarteles en sus provincias. Entonces pasamos de un ejército que está distribuido por todo el territorio nacional a un ejército que está recluido como los indios en 4 reservas. Los hospitales militares se han ido subastando, y la última vez que yo vi a Trillo fue que en 2002, que fue a Burgos a preparar la subasta del Hospital Militar de Burgos, y el abandono de los demás hospitales militares que han ido, se gastaron muchísimo dinero en hospitales militares que, sin haberlos llegado a poner en funcionamiento, fueron desmantelados. Y esto que ocurre con los hospitales militares ocurre con el resto de unidades militares, muchas de ellas logísticas, otras muy técnicas de artillería. Desaparece el militar de la escena del territorio nacional. Esto es el ambiente, este es el ambientillo. Comandante, tenemos que el Jack 42 era, según comentan y hay escritos, una tartana. Los propios militares españoles se habían quejado ya 14 veces antes de que se produjera el accidente, de las condiciones en las que estaban siendo trasladados desde España a Afganistán. Aunque le salía más barato al gobierno, en realidad la seguridad era lo que no estaban revisando. Entonces, bueno, nos dicen... No salía más barato. No salía más barato porque el Jack 42 costaba 149.000 euros y los siguientes aviones, que eran de Air Europa, pues no llegaban a los 90.000 euros. Es decir, que cuando... ¿Qué más me dice aquí? Que cuando se deja ya de utilizar el Yakolev y el Tupolev y se contrata Air Europa, los vuelos eran todavía más baratos, porque el vuelo por pasaje con Air Europa eran de unos 900 euros y el vuelo por pasaje con la Tupolev y Yakolev eran 1.400 euros.
Luego, no se hacía para ahorrar dinero, se hacía para trincar dinero, porque de 149.000 euros que podía costar el Jacolet, le entregarían a la empresa que hacía el vuelo unos 38.000 vuelos, perdón, 38.000 euros. Entonces, ¿dónde iban a parar en cada vuelo? ¿Dónde iban a parar? Más de 100.000 euros. ¿Dónde iban a parar? Entonces, en este caso, nos enteramos porque se ha pegado un tortazo. Pero si no se llega a pegar el tortazo, hubiera sido mejor que no se lo hubiera pegado, ¿no? Hubiera sido mejor no enterarse y que hubieran seguido robando. Pero nos hemos enterado de que 44 vuelos anteriores se seguía ese procedimiento. 149.000 euros y pagados 38.500 euros. Sí, aquí de hecho tenemos que dice que en 2003 el modelo de avión Jacolet 42 acumulaba 3 accidentes y 500 muertos. O sea que es un modelo que ya venía dando problemas y que en varios accidentes, en 3 en concreto que hubo, tuvo más de 500 muertos. Y aún así seguían utilizándolo para trasladar a los militares, y fue por ello que además avisando a los militares, que además dice, quejándose ya 14 veces antes de salir en este vuelo, no hicieron caso y no pasó la desgracia. Nada. O sea que estábamos viendo que era un modelo de avión en el cual estaba habiendo muchísimos accidentes. Sí, que era la mayor catástrofe aérea del ejército español en tiempos de paz. Sí. Los noruegos, un capitán noruego puso una queja y Noruega dejó de utilizarlo. Aquí hicieron falta 16 quejas en total y que el avión se estrellara para que siguieran volando todavía con Jacolet, hasta que ya era descarado y se empezó ya a contratar debido a las protestas de todo el mundo, sobre todo de la ciudadanía, ya se empezaron a contratar las líneas de Air Europa. Yo entiendo perfectamente todo. Uy, pero bueno, acaba, si quieres, No, Katy. ya he acabado. Continúa, Katy, si quieres. Sí. No, que bueno, que aparte del accidente, la mala gestión que hubo, porque al parecer de los 62 fallecidos, 30 no fueron identificados y además no acertaron a enviarlos a sus lugares de origen, y hubo que sumarlos para identificarlos y entregarlos a sus familiares. Sí, o sea que hay familiares que no llegaron a saber si era su fallecido, si no era, ni pudieron identificarlo. O sea, que las familias a las fechas de hoy pues siguen intentando que esto se esclarezca. Y ¿qué es lo que vivió usted exactamente en ese momento? ¿Qué vio? ¿Qué pudo escuchar? Bueno, yo lo que cualquiera de los demás, que te sentabas delante de la tele y oías, ¿no? Bien, la cuestión es que en 3 horas no se pueden identificar 62 cadáveres, no, 75 cadáveres, porque eran 62 de españoles, 62 de españoles, 12 ucranianos y un bielorruso. Entonces, eso es imposible. Con la dificultad, perdone, señor comandante, añadida de donde, porque tú tienes que acceder a la localización del accidente en una montaña, tienes que repatriar los cadáveres y luego a partir de ahí proceder a la identificación. No, el proceso no es así. Así no saca de dudas. Bien, el proceso es que cuando se produce un accidente aéreo, se encarga del estudio de ese accidente aéreo la Fiscalía y la Justicia del lugar donde se produce el accidente aéreo. Entonces, para ese estudio pueden participar tanto técnicos de la empresa propietaria como técnicos
del país donde son las víctimas, pero la responsabilidad total de la identificación de cadáveres y de las pesquisas, de la investigación, es de la autoridad judicial donde se produce el accidente. Por eso los datos que se producen certeros fueron los datos emitidos por las autoridades turcas, que fueron la identificación de 32 cadáveres españoles, y levantan un acta en que dicen que hay 30 que no han podido identificar. Pero para trasladar cadáveres tienen que estar todos los cadáveres identificados. Entonces los militares que fueron allí, los militares españoles que fueron allí, ejercieron una presión sobre la Fiscalía turca y sobre los forenses turcos para que dejasen repatriar los cadáveres aunque no estaban identificados. Entonces los turcos cedieron indebidamente, porque no tendrían por qué haber cedido. El fiscal turco dice que cedió porque le dieron garantías de que la identificación de los cadáveres se llevaría en España. Sin embargo, en España lo que habían preparado era la escenificación de un fraude. Los ataúdes, las banderas, el rey poniendo medallas, los aviones volando con los colores de la enseña nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero allí lo que se estaba haciendo era tratar de que rápidamente se repartieran al voleo 30 cadáveres y que esa misma noche o los enterraran o los incineraran. Entonces, en este punto es donde ya yo detecto la irregularidad grave, como un grave delito de deslealtad militar, un delito tipificado. Entonces, este delito de deslealtad militar se produce dentro de un conjunto de otros delitos que van a encubrir lo que es la estafa en las contrataciones de estos aviones. Es decir, esta gente lo que trata es de que repartir rápidamente esto, que esto se quede zanjado, que la gente entierre el muerto que le ha tocado y que se olvide pronto. Claro, entierra una caja pensando que es su familiar querido y aquí paz y luego colorea. La pregunta sería, porque todos estos estamos hablando de la final de la época de Aznar, y la denuncia va interpuesta a José Bono. No. La denuncia va contra el juez militar. Se denuncia un hecho, que un juez militar indebidamente ha usurpado funciones de los jueces naturales de Torrejón de Ardoz para emitir partidas de defunción falsa al objeto de dispersar los cadáveres. Todo esto dentro de este delito que se llama delito de deslealtad militar, dentro de otra esfera delictiva que son los delitos contra la eficacia del servicio y de las Fuerzas Armadas, como es pagar 150.000 euros para unos vuelos que luego, en caso de llegar, daban solamente 38.500 euros, y que de ahí desaparecían unos 100.000 euros, lo que en 44 vuelos precedentes se puede entender que se produjeron una merma de 4,4 millones de euros. O sea que volvemos nuevamente a hablar de gran estafa por parte del gobierno. Concretamente nos dice unos féretros estaban identificados con chapitas grabadas, mientras otros tenían cartones
con los nombres. Esos 30 féretros en el mismo avión lo habían identificado aleatoriamente. Cuerpos de uno de los militares fue entregado a otra familia que creyeron que era su familiar. Lo incineró y sus padres recuerdan emocionados que antes de irse a la misión, a las misiones que solía ir, su hijo siempre les decía: a mí incinerarme no, a mí enterrarme como esté, pero no incinerarme porque no quiero ser víctima de las llamas. Y fue incinerado, cambiado de familia. O sea, sobre todo esto, lo que es soldados de plomos, tramoyistas. ¿Qué nos dice en relación con toda esta farsa, con toda esta estafa que una vez más el gobierno se va descubriendo con el tiempo de lo que está sucediendo, comandante? Bien, aquí detrás mía hay una tapia, ¿no? Se ve la tapia, ¿no? Sí. Esto es como si aquí cada uno fuera un ladrillito más de esa tapia y no valen más que como ladrillo. Eres un ladrillo de esta tapia. Y esto es... ¿qué importancia tiene un militar para el régimen que estamos viviendo? Ninguna. El militar ha sido el ladrillito en la tapia, ya sea esa tapia, los pactos con los terroristas y el actual sistema político que ahora mismo estamos padeciendo y que dicen que no hemos dado. Los militares, los guardias civiles eran el muerto puesto en la mesa de negociación con los partidos políticos separatistas. Es decir, que el militar aquí no ha pintado nada. Después del 23 de febrero, que fue un golpe de estado de diseño, el ejército se quita de en medio y se anula hasta la más mínima expresión moral. Y la más mínima expresión moral es que vales tan poco, valen menos que este ladrillo, valen menos que estos ladrillos, porque el día que te mueras ni siquiera nos vamos a preocupar de si eres tú o no eres tú, te vamos a repartir al tuntún. No solamente eso, sino que eres un ganado que transportamos de un sitio a otro de tal modo que burro pelado, burro pagado. ¿Que hemos llevado el ganado a ese sitio? 150.000 euros, de los cuales a ti te damos 38, los demás 100.000 euros desaparecen. ¿Correcto? Y que el militar no tiene opción de decir: en ese avión no me subo, porque han escatimado hasta en poner a un oficial de enlace en cada aeropuerto, para oficial de enlace experto en mantenimiento de cada aeropuerto, para comprobar si ese avión tiene los requisitos técnicos de lo que se ha contratado o no. Es más, en este caso hubo un aterrizaje intermedio en otra ciudad, no recuerdo si era de otra ciudad de una república soviética. Estuvo 6 horas y en esa base los pilotos y la tripulación se dedicaron a beber vodka. El estado lamentable de esa tripulación fue denunciado al jefe de la base por un oficial que los vio. Lo denunció el tema. El jefe de la base, de esa base, no debió permitir también que ese avión con esa tripulación de piratas despegara de esa base. ¿Por qué? Porque si tú vas conduciendo, te para la Guardia Civil, sopla, y si das, no coges tu coche, lo dejan ahí aparcado y a ti te ponen una sanción. A estos conductores, de estos pilotos y a esta tripulación,
les permitieron volar bajo los efectos del alcohol. Y, comandante, la pregunta sería, y ahora le dejo a Katy que te haga la siguiente, y perdona, Katy, de verdad, es el hecho de la situación judicial, cómo se encuentra el proceso judicial en estos momentos, quién ha sido los valientes, porque no creo que esto haya pasado por la Fiscalía, sí, no la Fiscalía que tenemos hoy en día. No, o sea, que no sé el apoyo que se habrán dado, no se habrán dado, y me gustaría saber que hablamos quién ha movido todo este proceso y cómo es la situación actual a día de hoy del proceso judicial a esta persona. Bien, aquí se produjeron 5 procesitos trucados, sobre todo los 2 de la Audiencia Nacional trucados. ¿Para qué? Para que esto diera la apariencia de cosa juzgada. Pero, como vengo diciendo, un vuelo militar con un accidente en que 62 militares españoles mueren, luego no ha cumplido ese vuelo militar la misión que se le había contratado y para la cual habían dispuesto de 150.000 euros, ¿no? 149.000 euros, vale. Entonces, lo que cabe es, después de un siniestro, es que se haga una investigación. Sin embargo, ni Federico Trillo hace investigación, ni Pepe Bono hace investigación, ni ningún ministro de Defensa hasta hoy hace investigación. Es decir, nadie ha querido investigar. ¿Por qué nadie quiere investigar? Porque si investiga, descubre. Entonces se inventan un truquito junto con los jueces militares españoles, el number one de los jueces militares españoles, con este señor que se llama Conde Pumpido, que era el fiscal general del Estado, para que sea la Audiencia Nacional quien de aquella manera se haga cargo del caso Jazz 42, que en ese momento la familia de las víctimas ponen una denuncia ante la Audiencia Nacional. Esto es más complicado todavía porque a las familias de las víctimas, que sean los únicos que muevan algo y que no mueva nada, ni el jefe del Estado Mayor de la Defensa, no muevan nada, cuando yo no sé si tú hiciste la mili o no, José María. ¿Tú hiciste la mili? ¿Sí? Yo no. Pues no pude. Pues te lo perdiste. No pude. Porque si se tuviera... Me lo perdí y de verdad que... Sí, mira, si se te pierde la gorra o un machete, te abren un expediente que te caga. Aquí se pierden 62 vidas y no se abre ningún expediente de investigación. ¿Por qué? ¿Por qué? Por algo es. Entonces, ¿cuál es ese algo? Ese algo es porque había una trama poderosísima compuesta por, yo no digo militares, pero sí digo que había jurídicos militares en esa trama, que habría interventores militares, que son los que hacen el seguimiento de los contratos, y que también había una casta política que manejaba esos contratos. Entonces, vamos a lo que era el talón de Aquiles. El talón de Aquiles es un juez militar que interviene en el accidente, y que este juez militar hace las partidas de defunción falsa. Eso no se ha, esa cosa no se ha juzgado. Entonces, como es la parte débil, en las denuncias que se han presentado en la Fiscalía Militar, ha sido contra ese juez militar que ha emitido facturas falsas, para que se explique. Entonces, ¿qué es lo que he dicho? Partidas de función falsa. Que se explique. ¿A ti quién te ha dado vela en ese entierro? ¿Tú por qué tienes que emitir? Tú, que eres un juez de Zaragoza, que tienes también jurisdicción accidental en Barcelona,
¿qué puñetas pinta en Torrejón de Ardoz en un tema que son de los jueces de instrucción civiles de Torrejón de Ardoz, quienes tienen que emitir esas partidas de defunción? ¿Y por qué los jueces civiles de Torrejón de Ardoz, el entrante y el saliente, se quitan de en medio y hacen dejación de funciones, ¿no? Entonces, eso es el hilito que va a hacer tirar de la madeja. ¿A qué responde ese juez? ¿Que es un espontáneo? ¿Que le va a la marcha y se va allí de espontáneo? Entonces, esa es la clave que está resuelta. La clave es que a este lo pone en compromiso otro juez militar, que es el number one de los jueces militares. Y este number one de los jueces militares hace que su colega emita partidas falsas. Entonces, dice, ¿quién es ese number one de los jueces? El number one se llama Javier Giuliani, y era el asesor jurídico de Defensa con Trillo, luego fue fiscal militar y ha acabado en la sala cuando como he dicho, que se desestructura el ejército en los años 90 y la industria de defensa se desestructura. Este tío forma una empresa y se hace cargo de la empresa Santa Bárbara, que era la empresa señera del Ministerio de Defensa, ¿no? Que era la empresa Santa Bárbara, pues la que llevaba todo el tema de alta tecnología militar. Entonces resulta que el señor Giuliani, que no sé si aquí lo tenéis, este de aquí, Giuliani, pues que este jurídico no solamente eso, sino que acapara todo lo que es, como la palabra es, apoderado de la empresa Santa Bárbara y de otras empresas de tecnología militar, y que esas empresas de tecnología militar ya obraban con Felipe González, con José María Aznar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que es esta estrategia, lo que han jugado es que no se judicialice el Jazz 42 y menos que no se judicialice militarmente, no sea que haya algún hombre bueno que saque adelante y esclarezca toda la podredumbre que había en la cúpula militar del Ministerio de Defensa y en la cúpula política del Ministerio de Defensa. ¿Me explico? No, totalmente. Totalmente, comandante, totalmente. Bueno, pues como no investigan, se enteran precisamente, bueno, pues por un apócrifo. Bueno, lo de la anécdota del apócrifo es que el señor Trillo, para descargarse en su mísera condición de ministro de Defensa más tonto de la democracia, hace que alguien de su entorno haga una editorial en la Revista Española de Defensa, de tal modo que las primeras palabras de cada párrafo vinieran a decir: el responsable verdadero es el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Hombre, si tú lo crees, lo que tienes que hacer es denunciarlo. Pero lo que tienes que hacer, lo primero de todo, es abrir una investigación. Y si tú has llegado a la conclusión de que es el GEMAT, con esas conclusiones, llevarlo a la Fiscalía Militar. Y la Fiscalía Militar ya procede a hacer la investigación de los delitos que se hayan producido. Y bueno, y el eslabón de esta cadena de horrores, ¿de dónde viene? El eslabón de esta cadenita viene pues de lo que es la corrupción. Es la corrupción pura y dura.
el último presidente de la Asociación de Familiares dice que se sepa ya cómo la corrupción ocasiona muerte, que es la corrupción pura y dura. La corrupción pura y dura. 100.000 euros al talego, 100.000 euros al talego. Tú miras para otro lado, tú miras para otro lado. 100.000 euros al talego. Que hay 16 quejas. Esos son unos... A las quejas al maestro armero. ¿Qué son chiqui 20.000 millones? Nada, Eso, nada. que Estamos escuchando hoy últimamente. Comandante, ¿ha visto usted una complicidad, una alevosía entre el bipartidismo? Claro. Recordemos que esto pasó en el gobierno de Aznar. Claro. Justo al final, que podía haber sido usado por el PSOE jurídicamente, pero no, se usó mediáticamente para intentar ganar unas elecciones, como pasó en el año siguiente, en el 11M. Sí. Pero recordemos la deuda que tenía el PSOE con el PP por el indulto a toda gente del GAT después de haber cometido este terrorismo de Estado, que quien indultó. Bien. Ahora que están de moda estos indultos. Esto va de dinero. Exacto. Esto va de dinero. Y convivencia. Hoy mando yo, mañana tú, yo me... Pero esto va de cuido a dinero. ti cuando yo Entonces, en un principio he señalado, por ejemplo, la empresa Santa Bárbara. La empresa Santa Bárbara, el PP la desmilitariza y lo hace en una sociedad. Esa sociedad, el jurídico, se nombra apoderado de esa sociedad. Lo hacen, y esa sociedad ha tenido, a lo largo de todos estos años, ha tenido vinculaciones con el PSOE y con el PP, a través de Eduardo Serra, que era el que la recomendaba. Es decir, que no vayáis a la Lockheed ni a Raytheon, que esto lo hace Santa Bárbara General Dynamic. Es decir, que... Bueno, en este caso... y esta Santa Bárbara, por ejemplo, es el Giuliani, el general ese, que es un jurídico, el que tiene tiempo además para poder manejar 17 empresas. El tío era un figura. Y llega el figura este a ser un miembro de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que es la sala de los militares. Pero aquí todo el mundo... primero, tenemos varios jueces intrusos. La primera juez intrusa es la Teresa Palacios de la Audiencia Nacional, que cerraba, no cierre. Tú lo que tienes que hacer es que ese delito lo tienes que mandar a la justicia militar, y que sea la justicia militar la que lo estudie. Pero tal, lo cerraba. Luego ya cuando llegan a acuerdos ilegales entre Conde Pumpido, que era el fiscal general, el Giuliani por parte de defensa, dicen esto, pues vamos a hacer lo que caiga en la Audiencia Nacional, y que la causa que llevaba la juez Teresa Palacios se la repartan entre, vamos a echarlo a sorteo, Bermúdez, que es el del 11M, y el Marlaska, que es el actual ministro de Interior. El Bermúdez dice, voy a mirar aquí nada más, y miran los pobres médicos militares, que eran unos atontados, y no ve nada más. Dice, si estaban cumpliendo órdenes, alguien le daría las órdenes, ¿no? Y luego el Marlaska, es que no ve nada, la criatura no ve nada, si es que estaría ciego, no ve nada. Entonces hace su carrera. Esto se le convierte en el trampolín. Sí. Son las 9:40 de la noche del 15 de septiembre. Hoy nos quedan 5 minutitos para esta entrevista, pero de verdad, mi señor coronel Molina, de verdad, comandante. Gracias por el ascenso, comandante. Yo de verdad quiero que disculpen mi ignorancia, pero quiero invitarle la semana que viene con el otro invitado que quería traer hoy, claro, para hacerlo largo y tendido, muy bien explicado en el canal de Un Ciudadano Cualquiera. Vendrá Katy también a acompañarnos ese día, y de verdad que va a ser un honor darle voz
y ponerle cara a esta lucha que se tiene que hacer, se tiene que desvelar, porque estamos viviendo en la mentira, en la mafia entre partidos, y siempre teniendo en cuenta que las víctimas son los menos importantes de cualquier cosa que esté pasando hoy en España, cuando realmente tienen que ser ellas, sus familiares, los que primeros tienen que ser atendidos, los que se necesita esclarecer la verdad, y tenemos que todos juntar los codos y tirar hacia adelante para seguir el mismo camino, porque tenemos una España de verdad que hace 30 años no la reconoceríamos. Sí, aquí, perdón un momento, Katy. Aquí las víctimas no solamente son los familiares. Aquí las víctimas del servicio son los no familiares, los que están metidos en ese mundo que es el Ministerio de Defensa y los ejércitos, con una escasez de garantías jurídicas, como se ha demostrado con el Jazz 42. Víctimas somos todos, porque todo esto es corrupción que sale de nuestros bolsillos y sangre que sale de esas familias. Sí, de hecho, el no investigar, como hemos estado diciendo, mirar al otro lado y callar, o hacer carrera con los casos de corrupción, en este caso del accidente, que también es otro de los comentarios que hace en el vídeo que yo he estado viendo. Y bueno, el que miren para el otro lado y hacer negocios. Eso es. Y bueno, y es lamentable lo que va saliendo, lo que se va descubriendo, lo que callan, lo que con el tiempo cuesta trabajo porque van tapando por el interés, porque no les interesa descubrir la verdad. Y bueno, pero al final, como decimos, la verdad siempre sale a la luz. Sí. Y se va descubriendo. Lo que pasa que lo que es lamentable es que no lo condenan, no pagan por estos asesinatos, por estas acciones que meter a estas personas militares en, como decimos, en misiones de paz que iban, y que incluso al tiempo todavía parte de los cuerpos de los mismos militares se han ido viendo, o sea, se han ido descubriendo que se encontraban en el sitio del lugar del accidente. Y bueno, que nos dice para terminar, bueno, como comandante Molina, que ya le digo, le agradecemos muchísimo el que esté contando esa verdad. Estamos muy agradecidos, además. Muy agradecidos. Aparte del agradecimiento, le enviamos un saludo de José Gerardo Molina Matito, que le envía un gran saludo en el chat de Onda España, y de verdad que se lo transmitimos a usted, de verdad, porque le ha puesto una frase muy bonita y vale la pena por enviarle ese saludo. Un abrazo. De hecho, Matito es amigo mío, muy amigo mío. Le mando un fuertísimo abrazo, que nos ha puesto en contacto precisamente con el comandante, que es familiar, que es su tío, y que nada, que desde aquí, Matito, que te quiero muchísimo, y que es otro guerrero fuerte, o sea, gran guerrero, está luchando muchísimo por sacar la verdad de la pandemia. Y que todas estas cosas, este pionero, porque este sobrino mío pionero, porque siendo un niño de 18 años allí andaba por Yugoslavia, con 18 años. Pues comandante Molina, de verdad lo despedimos aquí la radio igual que cuando vayamos al canal será más extendido, no tendremos tanta prisa, si hay que extenderse más tiempo lo haremos, pero aquí con la radio tiene sus tiempos, claro, y no podemos... Correcto. De verdad, un honor, correcto, de verdad, te saludo con todo mi cariño y espero verlo la semana que viene junto a Katy, y traiga a su invitado especial, de verdad que va a ser un honor también tenerlo. Vamos a prepararlo bien. De aquí al lunes, sin prisa, seguiremos en contacto y vamos a hacer un buen programa este lunes que viene en Un Ciudadano Cualquiera, y vamos a ahondar en este tema del Jazz 42. Muchísimas gracias, señor comandante. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, pues ya vamos a cambiar de invitado.